Hola, buen día. Buen día, profe. Buen día. Bien, mientras se van conectando alguno más, alguna duda, algo que me quieran preguntar. Bien, bueno, parece que no. Bien, hoy tenemos que hablar de límites, ¿sí? Bien, o sea, ¿el límite qué es? El límite es algo que nos va a permitir aproximarnos a un valor, ¿sí? Que puede ser un número puntual o el infinito, ¿sí? Para eso vamos a usar límites. ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es la nomenclatura? Bueno, por ejemplo, si queremos hacer un límite cuando x tiende a 2 y la función, por ejemplo, es 2x más 1, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar a la x por el número propuesto. O sea, para poder acercarnos a un número determinado, ¿sí? O sea, nos permite aproximarnos a un valor. Ahora, también nos podemos acercar al cero o al infinito. Entonces vamos a hacer algún ejemplo como para poder entender de qué se trata, ¿sí? Si nosotros queremos calcular un límite cuando x tiende al cero y la función nuestra es 1 sobre x, nosotros sabíamos que no podemos hacer 1 dividido 0, porque no se podía dividir por 0. ¿Estamos hasta acá bien? Ahora, nosotros, como estamos trabajando con límites, no estamos haciendo una cuenta literal con la calculadora, sino que nos estamos sirviendo para aproximarnos a algún valor. Entonces, vamos a tener que razonar esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a razonar? Yo le voy a mostrar algunos ejemplos, así podemos entender de qué se trata. Si nosotros hacemos 1 dividido 10.000, nos da 0,001. Bien. Si hacemos 1 dividido 1000, nos da 1, perdón, 0,01, ¿sí? Vamos a ir haciendo otros ejemplos. Si hacemos 1 dividido 10, nos da 0,1. Miremos qué pasa si hacemos 1 dividido 0,1, nos da 10.
Si hacemos 1 dividido 0,0001 nos da 10.000. O sea, no sé si se están dando cuenta que a medida que yo voy poniendo un número cada vez más chico al denominador, que se aproxima a este 0, ¿sí? El número va siendo cada vez más grande. Si yo pongo 1 dividido 0,000001, esta cuenta me da 1.000.000. O sea, a medida que voy poniendo números cada vez más chicos y cercano al 0, el número me da cada vez más grande. ¿Se entiende? Entonces con eso nosotros podemos decir que el límite, cuando x va al 0, de 1 sobre x, nos va a dar infinito, porque a medida que yo me voy acercando al 0, el resultado me da cada vez más grande. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, profe. Bien. Del mismo modo, podemos pensar cuando queremos calcular un límite al infinito. ¿Bien? Vamos a pensar cuando hacemos límites al infinito, después nos vamos a meter en asíntotas y funciones. Supongamos que queremos calcular el límite cuando x va al infinito y nuestra función es 1 sobre x. Bueno, vamos a pensar. Esto quiere decir que yo estoy reemplazando a la x por infinito, o sea, lo del denominador cada vez es más grande. Entonces, pensémoslo como hicimos antes. Si yo tenía 1 dividido 10, me da 0,1. Si tengo 1 dividido 100, me da 0,01. Si tengo 1 dividido 1.000.000, me da 0,000001. O sea, creo que yo estoy haciendo muy ilustrativo para que traten de pensarlo. Yo los ayudo a pensar. Quiere decir que si la x es cada vez más grande, ¿a qué valor nos vamos a acercar? Al 0. ¿Se entiende que cuando nosotros estamos haciendo que la x sea cada vez más grande, nos va a acercar a 0? Y esto lo pueden ver con algún ejemplo de la vida cotidiana, un ejemplo ridículo, pero para que lo puedan entender. Si ustedes tienen una torta y la parten entre 2 personas, bueno, le toca media torta cada uno. Ahora, si son 50 personas, es casi como que no les queda la porción de torta, como que no existe. Es muy chiquita, ¿se entiende? A medida que va siendo el valor cada vez más grande, como tienen que repartir, a cada uno le toca casi nada. O sea, nos acercamos al 0. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Genial. Entonces nosotros vamos a tener como reglas lo siguiente. Nosotros vamos a poder decir que un número dividido algo que se tiende al 0 nos va a dar infinito, con lo que dijimos recién, o al revés, si tenemos un número dividido algo que tiene infinito, esta cuenta nos va a dar 0. Y no me voy a adelantar, porque no me quiero adelantar de clase, pero hay algo que nosotros llamamos indeterminaciones. Las indeterminaciones, si no me equivoco, no entran en esta clase, entran en la clase que viene. Igual vamos a ver qué sería una indeterminación, ¿sí? Vamos a explicarles cuáles son y después las vemos otro día, ¿sí? Que eso sería el viernes.
nosotros vamos a tener dos tipos de indeterminaciones, ¿sí? Las indeterminaciones que vamos a tener van a ser o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cuando nosotros tengamos algún límite que nos da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, no va a ser un resultado 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Vamos a tener que utilizar algún procedimiento para poder salvar esa indeterminación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un número dividido 0 es infinito y un número dividido infinito es 0. Ahora, 0 dividido cualquier número sigue siendo 0. Y infinito dividido un número sigue siendo infinito. Entonces, al tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, no sabemos cuál de todo esto aplicar. Entonces, vamos a tener que utilizar, dependiendo cada caso, un procedimiento para poder resolverlo. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar o qué vamos a pensar? Vamos a pensar en algo que nosotros vamos a llamar asíntotas, ¿sí? Las asíntotas que vemos nosotros, que no quiere decir que sean las únicas que existen, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de asíntotas. La asíntota vertical y con la asíntota horizontal. Esta asíntota vertical, o sea, va a ser un valor, ¿sí?, del cual va a surgir cuando nosotros tengamos el límite, cuando x se acerca a algún número en nuestra función, y el resultado de ese límite nos dé infinito. O sea, si nosotros calculamos el límite cuando x va a un valor determinado y ese límite nos da infinito, bueno, estamos en presencia de una asíntota vertical. Ese número de este límite, ustedes van a decir, bueno, ¿y esto que está acá, cómo lo sacamos? Bueno, este número nosotros lo vamos a tener que obtener, ¿sí? Y ese número es el que no pertenece al dominio de la función. ¿Cuándo un número no pertenecía al dominio de la función? ¿Se acuerdan? No, ¿por qué era, profe? Cuando el dominio de la función tenía alguna restricción. O sea, por ejemplo, si tenemos alguna función que hace que tengamos denominador y que el denominador se convierta en cero, bueno, ahí vamos a tener alguna restricción del dominio. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a buscar los límites, ¿sí?, a esos números donde la cuenta matemática no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el límite justamente viene a hacer esto de tratar de aproximarnos a un valor, aunque no exista en la función, ¿sí? Vamos a aproximarnos a un valor. Y vamos a prestarle puntual atención a estos números que no forman parte del dominio. ¿Por qué? Por lo de las tres restricciones del dominio que vimos en la segunda clase, ¿sí? Bien. Más o menos se entiende la idea de lo que estamos viendo. Tenemos una asíntota vertical, y esta asíntota vertical siempre la vamos a trabajar calculando el límite cuando x tiende a un número, y ese número va a ser un número que no pertenezca al dominio de la función. O sea, como les dije la clase pasada, nosotros ya vimos funciones lineales, cuadráticas y polinómicas, donde el dominio de la función son todos los números reales. La función que toca hoy
no tiene de dominio todos los números reales. Entonces, tenemos que buscar cómo nos aproximamos a ese valor que no forma parte del dominio. ¿Bien? Y la asíntota horizontal, para poder calcular esa asíntota horizontal, nosotros vamos a hacer un límite cuando x se acerca al infinito o tiende al infinito en nuestra función, ¿sí? Y ese límite nos tiene que dar un número. O sea, si nosotros, cuando calculemos un límite al infinito en la función que tenemos, ¿sí? Y ese límite nos da un número, va a querer decir que ese número es la asíntota horizontal, perdón. ¿Sí? O sea, esa asíntota horizontal va a ser ese número que nosotros tenemos ahí que calculamos. Y eso hace que ese número no forme parte de la imagen de la función. Bien, o sea, nosotros tenemos una función donde el dominio y la imagen no son todos los números reales, ¿sí? Y acá lo mismo, para que nosotros tengamos en el límite cuando x va al número, nos da infinito, y ese número es el número que no forma parte del dominio, bueno, la asíntota vertical va a ser ese número que hace que este límite me dé infinito, ¿sí? Esas son las dos asíntotas que vamos a ver nosotros. Hasta acá más o menos vamos. Después lo vamos a ver con algún ejemplo y con algún gráfico. ¿Está? Sí, sí. Bueno, genial. Si se entiende la idea, lo que vamos a hacer es explicar la función homográfica. Cuando expliquemos la función homográfica, vamos a poder hacer algunos ejercicios de la guía, y con eso lo vamos a poder resolver, y se los voy a mostrar en el GeoGebra para que entiendan un poco de qué se trata, ¿sí? Entonces vamos a ver función homográfica. La función homográfica, la representación gráfica, se llama hipérbola. La función homográfica se expresa de la siguiente forma. F de x es igual a A por x más b sobre c por x más d. En donde los valores de A, B, C y D son números reales. Lo que sabemos son que la C tiene que ser un número distinto de 0, porque si la C fuera un número distinto de 0 es como que me quedaría una función lineal. Y también lo que sabemos es que A por D tiene que ser diferente a B por C. Por lo mismo, si A y D, A por D es igual a B por C, se convertiría en una función lineal. ¿Hasta acá estamos? Profe, ¿podía explicarlo, no? Nosotros tenemos una función homográfica que tiene la forma A por x más B sobre C por x más D. Y A, B, C y D son números reales. Lo que nos va a pasar en esta función es que sabemos que C tiene que ser diferente a 0, porque si no, no hay x en el denominador, y si hubiera x, si no hay x en el denominador, se convierte como en una función lineal, entonces no sería una función con x en el denominador. Y también A por D
no puede valer igual que B por C, porque si valen igual que B por C, también se convertiría en una función lineal. A esta función le vamos a tener que aplicar el dominio, que nosotros ya el dominio lo venimos viendo. Nosotros sabemos que en el dominio de la función, sabemos que C por X más D tiene que ser diferente a 0. Entonces X va a tener que ser diferente a menos D sobre C. Porque es lo que me hace 0 el denominador. Ya habíamos dicho que las restricciones del dominio, una de ellas era cuando el 0, que no se puede dividir por 0 en la función. Entonces el dominio van a ser siempre todos los reales menos D sobre C. ¿Sí? Entonces ya sabemos de entrada que ese número no va a formar parte del dominio de la función. Y que para buscar su asíntota vertical, vamos a tener que calcular el límite cuando X se acerca a ese valor que es menos D sobre C. Pero nosotros, hasta que no veamos límites y cómo calcular las indeterminaciones, hasta que hagamos eso, ustedes van a hacer siempre menos D sobre C. Para ustedes va a ser siempre la asíntota vertical. ¿Está? En realidad hay que hacer esto, y nosotros eso lo vamos a ver la clase que viene. Por ahora, para ustedes, cada vez que quieran calcular la asíntota vertical van a decir que es menos D sobre C. ¿Está? Pero desde la clase que viene en adelante van a hacer esto. Después van a tener que calcular la asíntota horizontal. La asíntota horizontal ustedes la van a calcular haciendo siempre el límite cuando X tiende al infinito en nuestra función. Como hoy ustedes esto no lo saben resolver porque lo vamos a ver la clase que viene, bueno, vamos a poder hacer algunos de esos. ¿Sí? Ustedes van a hacer de cuenta que A dividido C es nuestra asíntota horizontal. ¿Bien? Después, ¿qué vamos a tener que sacar de esta función? Bueno, nosotros ya conocemos, yo acá esta parte la voy a obviar, pero nosotros ya conocemos qué es el conjunto de ceros, qué es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, y también ya sabemos lo que es la ordenada al origen, ¿sí? Que eso, cuando que tengamos que graficar, lo vamos a seguir usando, ¿sí? Bien. Bueno, con esto vamos a tratar de ver algunos ejercicios de la IA. A ver, vamos a la práctica, a la parte de límites. Y vamos a tratar de resolver algunos. Algunos los vamos a hacer orales, así que voy a compartir la guía en formato PDF por pantalla. Disculpe, Bien. profe, pero dijo que íbamos a hacer actividades orales. No, pero con la guía, sí. Nosotros algunos lo vamos a hacer oral, porque, por ejemplo, dado por ejemplo, el ejercicio 1 de la práctica de límite, lo vamos a hacer en forma oral. Yo los voy a ayudar a razonarlo.
pero no lo voy a escribir en la pizarra, lo vamos a hacer oral, porque yo no voy a poder pasar este gráfico a la pizarra. ¿Está? Entonces, vamos a tratar de resolverlo juntos, ¿sí? Ah, perfecto, gracias, profe. No, de nada. Miremos este caso, ¿sí? Nosotros tenemos un límite, nos pide el límite, cuando x va al 2 por la derecha. Cuando ustedes tengan un más arriba de ese número del límite, quiere decir que yo me voy acercando, ¿sí? Viniendo desde la derecha hacia la izquierda. O sea, si acá tenemos el 2 y yo me quiero acercar al 2 viniendo de la derecha, sería esta parte, ¿verdad? ¿Van siguiendo mi cursor? Sí, sí. Sí. Entonces, de ahí me vengo acercando del 2 por la derecha. Entonces, ¿a qué valor de la Y me acerco? Me acerco al más infinito, porque a medida de que yo me voy acercando al 2 viniendo de la derecha, el valor va a ser cada vez más grande. ¿Estamos? Siempre piensen que el resultado del límite es un valor que estamos calculando de Y. O sea, cuando la X se acerca a un determinado valor, ¿cuánto vale la Y? Bueno, acá esa es lo que tenemos que tratar de razonar. A medida de que yo me voy acercando a la X igual 2, viniendo desde la derecha, la Y viene siendo cada vez más grande. Entonces eso hace que la respuesta de eso sea más infinito. ¿Se entiende? Ahora, si me acerco al 2 viniendo desde la izquierda, fíjense que acá pasa lo contrario. A medida de que la X va siendo cada vez más cercana al 2, viniendo desde la izquierda, el valor de la Y es cada vez más chico. ¿Bien? Como el valor es cada vez más chico, eso hace que nos dé menos infinito. ¿Se entiende la idea? Sí. Buenísimo, genial. Vamos a los que siguen para tratar de razonarlos, ¿sí? Límite cuando x se acerca al menos 5 viniendo desde la derecha. O sea, acá está el menos 5. Si yo vengo desde la derecha, me da 4, ¿bien? Y si vengo desde la izquierda, me da 4. O sea, desde los dos lados llego al 4, viniendo desde la izquierda o viniendo de la derecha. ¿Bien? Acá, al límite al 7 sí es diferente, porque si yo me acerco al 7 viniendo por la derecha, esto va a ser cada vez más alto. Perdón, por la izquierda es cada vez más alto, o sea, va a ser más infinito. Y viniendo desde la derecha, va a ser cada vez más bajo. Entonces, el límite al 7 viniendo desde la derecha nos va a dar menos infinito, ¿sí? Y viniendo desde la izquierda nos va a dar más infinito, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, estaba diciendo, cuando la x se acerca al 7 viniendo desde la derecha, ¿sí? Nos va a dar menos infinito. Y cuando se va acercando por la izquierda, nos va a dar más infinito. ¿Se ve cuál es la idea de este ejercicio de analizar esos gráficos? Igual en el parcial no van a tener que analizar gráficos, sino que la idea de este ejercicio es que puedan tratar de razonarlo, ¿sí? Bien, entonces con eso vamos a pasar a los otros ejercicios que podemos resolver en la pizarra. Así que voy a volver a la pizarra.
Si nosotros tenemos el primer ejercicio, ¿no? Y tenemos un límite cuando la x se acerca al 2 y nuestra función es 1 sobre x menos 2, a nosotros nos va a quedar 1 dividido algo que se acerca al 0, ¿está bien? Porque yo reemplazaría la x por 2. 2 menos 2 es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como dijimos antes, este resultado nos da infinito. ¿Por qué? Porque un número dividido algo que se acerca al 0 nos va a dar infinito. ¿Está bien? O sea que cada que haya una X hay que reemplazar por 0. No. Cuando reemplazás a la x por el número que te proponen. Acá no reemplacé a la x por 0, la reemplacé por 2. Claro, y después de ahí tengo que hacer la Ah, cuenta. Cambiando la X por el número que está equivaliendo al X, ¿no? Exacto. Ah, va. Y de hecho, nosotros habíamos comentado hace un ratito que si cuando la x se acercaba a un número, ese resultado daba infinito, quería decir que este 2 funciona como de asíntota vertical, que eso lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios de función homográfica. Pero vamos a tratar de hacer un experimento y a dibujarla en el GeoGebra para que ustedes puedan más o menos entender de qué se trata. Así que voy a tratar de abrir el GeoGebra y ahora les comparto. Ustedes ahí están viendo GeoGebra, ¿verdad? Sí. Si nosotros tenemos 1 sobre x menos 2, fíjense cómo la x se acerca al 2, pero no lo toca nunca, va siendo cada vez más chico. A ver si voy a bajarle el zoom así se nota más. A ver. Ahí. Que no lo toca, se acerca un montón, pero no lo toca al 2 de la x. Bueno, eso significa que es una asíntota vertical. ¿Estamos? ¿Se ve la idea? sí. Genial. Vamos a volver a la pizarra. O sea, cada vez que ustedes tengan un límite, cuando x va al número, si nos da infinito, les va a pasar algo como eso que se va a acercar a ese número y no lo va a tocar nunca. Se va a acercar a ese número de x y no lo va a tocar nunca. El ejercicio B, para que vean, es totalmente, es igual pero diferente, ¿no? Si nosotros tenemos un límite cuando la x se acerca al 2, pero la función es 1 sobre x más 2, ¿a cuánto nos va a dar este ejercicio? Un cuarto, porque hacemos 2 más 2, 4. ¿Se entiende? O sea, acá no hay asíntota en el 2. ¿Por qué? Porque no nos dio infinito, nos dio un cuarto. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien. Sí, sí. Todos los del ejercicio 2, el A, no todos, porque una parte queda en una hoja y otra parte queda en otra. El A, el B, el C, el D, el E, el F, se hacen todos iguales. O sea, esos los van a hacer ustedes.
los que vienen del G al N, no los hagan porque lo vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, es... Profe, una consulta. sí. Cuando el numerador equivale a 0, ¿eso también pasaría a ser infinito o no? No, si tenemos, yo acá lo puse como más arriba. Si nosotros tenemos, a ver por dónde lo anoté. A ver, no, un poquito más arriba de esto. Más arriba, más arriba. Si nosotros tenemos 0 dividido un número da 0. ¿Sí? ¿Por qué? Claro. Porque suponte que vos tenés, no sé, voy a hacértelo como hago yo, bien ilustrativo para que se entienda. Si vos tenés 0 tortas y lo querés repartir entre 8 personas, ¿cuánto le toca a cada uno? Nada. Entonces no se puede repartir. Cuando vos tenés 0 dividido algo, no podés. ¿Está? Perfecto, sí. Ahora, diferente es cuando tenés, no sé, 1.000.000 de tortas y lo querés repartir entre un número de personas, bueno, el resultado va a ser gigante. ¿Por qué? Porque tenés infinitas cosas para poder repartir. ¿Sí? Cierto, cierto, sí. Y cuando tenés 0 dividido 0, esto es indeterminación, que eso no quiere decir ni que dé 0 ni que dé infinito. Va a dar algo, puede ser 0, puede ser infinito o puede ser un número. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Y cuando vos tengas infinito dividido infinito, tampoco, no quiere decir ni que dé 0 ni que dé infinito. Quiere decir que nos va a dar algo que puede ser 0, infinito o un número. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Entonces el resultado en sí no me puede quedar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Exacto, nunca un resultado va a ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si te llega a quedar eso en algún momento, vos vas a tener que hacer algo que te voy a explicar la clase que viene para poder resolverlo. Ah, perfecto, gracias. No, de nada. O sea, nosotros, para que ya sepan, la clase que viene, igual ustedes pueden seguir el cronograma en el Google Site. La clase que viene toca indeterminaciones. Entonces, de ahí es donde vamos a ver cómo se resuelve el 0 sobre 0 o el infinito sobre infinito. Bien. Bueno, entonces yo les dije que de ese ejercicio que era el 2, ustedes no hacen del G al N, porque del G al N lo vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, vamos al 3. Del 3, por ahora van a ser solamente, vamos a hacer el 3A, y todos los demás los vamos a ver la clase que viene. Entonces vamos a hacer el 3A, ¿sí? El ejercicio 3A nos dice que hay una función f de x que es 10x menos 1 sobre x menos 10. Entonces, esto es una función ¿de qué tipo? Homográfica. ¿Por qué? Porque tiene denominador. De acá ustedes saben que este valor de acá era la A, este menos 1 es la B, la C es el número que multiplicaba la X en el denominador, que cuando no está es un 1, ¿sí? Y este menos 10 es la D, ¿sí? Entonces, el ejercicio lo que nos pide es calcular la asíntota vertical. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la asíntota vertical? Bueno, igualamos, ponemos que el denominador no puede ser 0. O sea que el denominador no puede ser 10. Bien. O sea que nuestra asíntota vertical va a ser x igual 10. ¿Sí? Es ese número
que nos hace que nos dé 0 en el denominador. Si nosotros hiciéramos el cálculo con el límite, y de hecho lo vamos a hacer como para poder confirmarlo, porque esto sí ya lo podrían hacer, fíjense que si ustedes hacen el límite cuando x se acerca al 10 en nuestra función 10x menos 1 sobre x menos 10, fíjense qué nos pasa. Arriba, ¿cuánto me daría, chicos? Si yo reemplazara la x por 10, ¿a qué valor me voy a acercar? 0,1. No, 99. Hacemos Ah, 10 por 10, 100 menos 1, 99. O sea, al 99 nos vamos a acercar en el numerador. Y en el denominador vamos a hacer 10 menos 10, Me daría 0. me daría 0. Entonces, Profe, sí, no entiendo por qué pone una flechita. porque en realidad cuando calculamos límites nos estamos aproximando a un valor. No estamos diciendo que vale un valor determinado. Nos acercamos a un valor. Cuando hablamos de límites, eso fue lo primero que dije. El límite sirve para aproximarnos a un valor. Se acerca a un valor. No quiere decir que valga eso. ¿Sí? Y otra pregunta más, profe. No, no hay problema, sí. Arriba, que dice, bueno, AB. ¿Al lado dice más o qué es? Ah, no, está ahí, más abajo. ¿En qué parte? Ahí. A, B, no, Esta, perdón, esta. acá, acá. X vale 10. Ahí me quedó torcido a mí, Ah, perdón. ok, ok. Ahí va. Bien. Entonces, si arriba se acerca al 99 y abajo se acerca al 0, ¿cuánto nos daría este límite? ¿Infinito? Exactamente, o sea, nosotros tenemos algo para repartir entre 0 personas. Es como que a cada una le toca un montón, que es lo que hablábamos al principio. Por eso nosotros estamos usando lo que vos preguntabas, Ángeles, esto de la flechita. ¿Por qué la flechita? Porque en realidad no es vale infinito. Lo que nosotros podemos decir es, si la x se acerca al 10, el número va a ser cada vez más grande, pero no nos da infinito, porque el infinito no es un número. Me estoy acercando a un número que es demasiado grande. ¿Se entiende la idea? sí, pero lo que no entendí mucho es lo del tema del 10. Va, por lo que sé, la última vez habíamos visto ahí en la parte de arriba del, de los números que era tipo, no sé, 0,1, o Vamos cuando al habían principio 0. como para que lo repasemos. Dale, a ver. A ver, Nico, decime. Yo acá estoy Eso haciendo un mismo. límite a un número, entonces tenemos que pensar así. Si yo, bueno, cuando yo me acerco al 0, ¿sí? Tomo valores acá cada vez más chicos, y cuando tomo valores cada vez más chicos, el resultado de la cuenta me da cada vez más grande. O sea, si lo del denominador, ¿sí? Todo esto que está acá significa que a medida que yo a la x le vaya dando valores cada vez más chicos y me acerca al 0, ¿sí? Que todos valores más chicos, pero que el denominador se acerca al 0, ¿sí? El resultado de la cuenta va a ser un número cada vez más grande. Ok, Eso es lo que quiere decir esto. Si yo divido por 10.000, me va a dar 0,001. Ahora, si elijo un número más chico, acercándome al 0, me da un poquito más grande, porque este número es más grande. Este número que está acá es más chico que este. A medida que yo me voy acercando cada vez más cerca al 0, el resultado me va a ser cada vez más grande. Fíjate cómo acá, si en el denominador tengo 10,
hace de cuenta que me dio el resultado 10 centavos. Ahora, si yo acá pongo un número más chico como el 0,1, me da 10 pesos. O sea, a medida que yo voy poniendo números cada vez más chicos, pero cercanos al 0, el resultado de la cuenta es cada vez más grande. Entonces, a medida de que nosotros nos dé el denominador 0, el resultado de la cuenta va a ser cada vez más grande. Entonces, eso hace que nos pase justamente esto que anotamos acá. Si tenemos un límite cuando x se acerca al 0 y en el denominador tenemos la x, nos va a dar infinito. ¿Por qué? Porque a medida que le asignemos un valor cada vez más chico y cercano al 0, nos va a dar un número muy grande. Si yo agregara acá un 0 más, acá me va a dar 10 millones. ¿Entendés? O sea, cada vez al hacer un número más chico, hace que el resultado de la cuenta me dé más grande. ¿Sí? Yo sé que por ahí para esto ustedes es primero un poco abstracto y lo recontra comprendo y tienen razón. O sea que los reentiendo y por ahí hay gente que es la primera vez que lo ve. Y después hay otra cosa que es real, que a ustedes les cuesta pensar que un número dividido algo les dé más grande que lo que están dividiendo, porque si ustedes están acostumbrados a que, por ejemplo, 8 dividido 2 es 4, ¿sí? Y el resultado de la cuenta tiene que ser más chico que lo que están dividiendo. Bueno, eso no funciona así si tenemos números más chicos que 1. Si tenemos números más chicos que 1, hace que este 10 sí o sí sea más grande que el 1. O sea, yo entiendo que es como para ustedes re loco que piensen eso, pero les va a pasar todo el tiempo. A medida que ustedes dividen por un número más chico que 1, el resultado de la cuenta va a ser cada vez más grande. Y eso es lo que es difícil como de entender o de razonar. No sé si con esto te ayudé un poco, Nico. Sí, ahí entendí mejor. Genial. Bien, entonces el 3 hacemos el A, no podemos hacer otro. ¿Por qué? Porque los otros límites, ¿sí? Nos van a dar límites indeterminados. Entonces, ustedes no saben todavía calcular límites indeterminados. Así que el 3B al F no lo van a hacer, porque no lo pueden hacer. ¿Bien? Entonces vamos a volver a la guía. Y vamos a tratar de pensar el ejercicio 4. En el ejercicio 4, lo que nos preguntan es, ¿qué pasa cuando el límite va al más infinito y al menos infinito? Esto quiere decir, ¿qué pasa cuando la x va siendo cada vez más grande o cada vez más chica? Entonces yo los voy a ayudar a razonar, ¿sí? Si la x va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor me acerco de la y? Al 5. ¿Se ve esto? A medida que la x va siendo cada vez más grande, me acerco al 5. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Y cuando la x va siendo cada vez más chico, voy en camino contrario. Cuando la x es cada vez más chica, ¿qué pasa con la y? Sigue siendo cada vez más chica. Y eso es un límite al menos infinito. ¿Sí? Se hacen más chicas cuando se acercan a los límites, ¿no? No entendí la pregunta. Repetímela, a ver. O sea, por lo que entendí, en este caso, cuando se está acercando más al límite, el número vendría achicándose, ¿no? Acá es, a medida que que la x va siendo cada vez más grande, se acerca al 5, pero ves que no lo toca, se acerca. Eso cuando se acerca es lo que nosotros llamamos asíntotas, o sea, se achica, ese espacio se achica, va a ser cada vez más chico, ¿sí? Claro, sí. Fijémonos en el segundo gráfico. A medida que la x va siendo cada vez más grande,
¿A qué valor me hace? Vamos a ver si podemos hacer un zoom un poquito más grande, a ver si se ve. A ver si se ve un poquito mejor. Si la X va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor me acerco de la Y? Al 2, pero no lo toco. Me acerco, pero no lo toco. ¿Y qué pasa si la X va siendo cada vez más chica? A medida que va siendo cada vez más chica, ¿a qué valor de la Y me acerco? Al menos 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos al gráfico siguiente. En el gráfico siguiente, cuando la X va siendo cada vez más grande, o sea, me acerco hacia la derecha del eje X, a medida que la X va siendo cada vez más grande, ese resultado de la Y me da menos infinito. O sea, a medida que la X va siendo cada vez más grande, me da menos infinito. Y cuando la X va siendo cada vez más chica, me acerco al menos infinito. ¿Bien? En el otro gráfico, pensémoslo un poco. A medida que la X va siendo cada vez más grande, no sabemos. ¿Por qué? Porque esto va a ser oscilante. No lo sabemos. No se acerca a un valor determinado. Lo que sí sabemos es que cuando la X va siendo cada vez más chica, se va a acercar a este 3. ¿Está? Sí, profe. Bien, con eso vamos a pasar a los del ejercicio 5. Así que voy a volver a la pizarra. Un segundito. Bien, entonces vamos a los del 5. (5a). El 5a es de calcular límites al infinito. Entonces vamos a pensar. Límite, cuando x va al infinito. Si tenemos 4x, es como que yo haría 4 por infinito. ¿Sí? Pensémoslo. Si yo a 4 lo multiplico por un número que es cada vez más grande, ¿cómo les parece que va a dar el resultado? Más chico. No, va a seguir siendo más grande. O sea, si Ah, vos a un número muy grande lo multiplicás por 4, hacé de cuenta como hicimos los ejemplos más arriba. Si vos tenés 1.000.000 y a 1.000.000 lo multiplicás por 4, te va a dar 4 millones. ¿Estamos? Si yo multiplico a un número por un número muy, muy grande, va a ser cada vez más grande. ¿Está? sí. Pensémoslo con el B. El B es peor todavía para que lo puedan razonar, así que lo vamos a hacer. Esto es razonar, yo sé que cuesta, sobre todo porque para ustedes es como abstracto esto. Tenemos 2x al cuadrado. Entonces pensemos, si yo tengo un número muy grande y lo elevo al cuadrado, o sea, si a un número muy grande lo multiplico por sí mismo y a ese resultado lo multiplico por 2, ¿cómo piensan que va a ser el resultado? ¿Un número muy grande o un número muy chico? Bueno, es un Muy número muy grande. grande, porque si yo elevo al cuadrado algo que es re grande, me va a seguir dando cada vez más grande. Bien, del 1, el 1 ya hicimos el A y el B. El C y el D funcionan igual. Y el E lo mismo. Así que yo voy a ir al F, G y H. ¿Sí?
de ese mismo punto. El f si nosotros tenemos un límite cuando x va al infinito de 1 sobre x, ¿a cuánto se va a acercar? Entonces pensemos lo que dijimos antes. Si yo tengo una porción de torta y la tengo que repartir entre un montón de personas, no es como que a cada uno les toca 0, porque es tan grande que casi no me toca. ¿Se entiende un poco la idea del límite? El límite es aproximarnos a un valor. El g es igual, así que el g no lo vamos a hacer, vamos a irnos al h. Sí les pido que si van teniendo dudas me vayan diciendo, ¿sí? Así los voy ayudando. Nosotros tenemos un límite cuando x va al infinito, o me acerco al infinito, de 2 sobre x más 1. Entonces pensemos, si yo tengo 2 dividido infinito, ¿cuánto me va a dar? Infinito también, ¿no? No, pensémoslo, vamos para arriba. Un número dividido infinito, ¿cuánto nos va a dar? 0. O sea, acá está escrito, un número dividido algo que se acerca al infinito, nos va a dar 0. Entonces, volvamos. Vamos de nuevo. Tenemos un límite cuando x se acerca al infinito. Entonces pensemos, 2 sobre algo que se acerca al infinito, ¿cuánto nos da? 0. Y 0 más 1, ¿cuánto es? 1. 1. O sea, este resultado da 1. ¿Se entiende la idea? Ahora sí. Más o menos, pero sí. Y yo sé que cuesta y es los primeros, y yo sé que se despertaron a las 7 de la mañana o antes como yo, y cuesta, y sé que es abstracto. O sea, esto es de Así es ejercitar. porque la primera vez que lo veo y es como que muy Además, raro. mira, yo tuve la suerte de cuando terminé el cole, esto lo vi. Es más, llegué a ver todo menos integrales. O sea, pero hay gente que no lo ve y que es la primera vez que lo ve. O sea, que yo lo entiendo. Y también hay gente que, por ahí, porque me pasa, hay gente que estudia y que no salió recién del secundario. Hay gente que, o sea, empezó la carrera universitaria más tarde. Entonces, bueno, pasa que por ahí lo vieron y se olvidaron. O sea, ahí es muy complejo esto. Bien. Bueno, los que siguen de ese mismo punto, y lo que pasa es que cuesta, Erika. Es como te dije yo, es como súper abstracto. Esto cuando ustedes vayan ejercitando, lo van a poder entender. ¿Sí? Igual después en algún momento van a habilitar un material más teórico, pero funciona como lo que yo te estoy comentando. A medida que vos te acercás al 0, ¿sí? Hace que el resultado de tu cuenta sea cada vez más grande. ¿Sí? Y lo mismo, pero al revés. A medida que vos te acerques a un valor cada vez más grande, ¿sí? La Y se va a acercar al 0. ¿Por qué? Porque es como decía antes, si vos tenés que repartir algo entre un montón de personas, es como que a cada uno no le queda nada, ¿entendés? Yo sé que es abstracto, así que nada, tranqui. Los otros que son en adelante del mismo punto, del 5i al n, no los hagan, porque son cosas que vamos a ver la clase que viene.
Bien, así que esos no. Y el ejercicio 6, solamente podemos hacer el A, pero el A es como los que ya venían haciendo, así que el 6A no lo vamos a hacer ahora. Bien. Vamos a pasar al 7. O sea que yo voy a hacer el 7A. El 7A dice así. Tenemos una función f de x, que es 3x sobre x más 1. Bien, acá cuando no hay nada es como si yo hubiese puesto un más 0. ¿Se acuerdan que yo dije que hay una función homográfica que tenía que tener a por x más b sobre c por x más d? ¿Está bien? Lo que me pide el ejercicio es calcular la asíntota horizontal. La asíntota horizontal se hacía haciendo A dividido C. ¿Sí? ¿Cómo calculábamos la A? La A era el número que multiplicaba la X en la parte de arriba. O sea que la A vale 3. ¿Estamos? La B es el número que no tiene X en la parte de arriba. En nuestro caso, la B vale 0. ¿Sí? La C es el número que multiplica la X en el denominador. La C vale 1. Y la D es el número que no tiene X en el denominador, que acá también es un 1. ¿Está? Entonces, si yo quiero calcular la asíntota horizontal, hago A dividido C. Entonces voy a hacer 3 dividido 1 y es 3. Entonces 3 es mi asíntota horizontal. ¿Se entiende? Es fácil. De ese ejercicio 7 podemos hacer solamente el A, porque nosotros no sabemos calcular límites indeterminados. ¿Sí? Vamos al ejercicio 8. Del ejercicio 8 también vamos a hacer solamente el 8A porque el resto da indeterminado, ¿sí? No lo vemos hoy. Nosotros tenemos una función que dice que f de x es x menos 1 sobre x más 1. ¿Está? Entonces, pensemos de nuevo. La A era el número que multiplicaba la X en el numerador. Cuando no hay ningún número escrito, era un 1, ¿bien? La B es el número que no tenía X en el numerador, o sea, menos 1. ¿Sí? Vamos al C. La C era el número que multiplicaba la X en el denominador. Acá es un 1. Y la D es el número que no tiene X en el denominador, o sea, un 1.
Entonces, ¿cómo calculamos la asíntota horizontal? Bueno, como antes, hacemos A dividido C, o sea, 1 dividido 1. O sea que esta cuenta nos da 1. Y la asíntota vertical se calculaba haciendo menos D sobre C. O sea que esto nos da menos 1 dividido 1. O sea que nos da menos 1. ¿Está? Lo que hice fue aplicar la fórmula que nosotros ya habíamos visto temprano. ¿Sí? ¿Hasta acá más o menos va? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a meternos ya en donde a mí me gusta un poco más, que es en la función homográfica, que es lo del ejercicio 9 en adelante. Entonces vamos a ir al ejercicio 9. Yo no voy a arrancar con el A, quiero empezar con algo más complejo. Vamos a arrancar con el 9C. El 9C dice que tenemos una función fx, que es x más 1 sobre x menos 2. ¿Bien? Lo primero que van a hacer cuando ustedes tengan un ejercicio de una función homográfica, ¿sí? Y ustedes saben que hay una función homográfica porque hay un denominador y que tiene la forma a por x más b sobre c por x más d. Siempre van a tener que calcular el dominio primero de todo. Y ustedes saben que el dominio van a ser todos los números que no pueden ser cero, porque nosotros sabemos que no puede ser cero el denominador. ¿Sí? O sea que la x va a ser diferente a 2. O sea que nuestro dominio serían todos los reales menos el 2. Perdón, profe, ahí dice x menos 2 al principio. Sí. Si x menos 2 es diferente a 0, x tiene que ser diferente a 2. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a la x que vale 2, hace que nos dé el denominador 0. Y nosotros, haciendo la cuenta en la calculadora, no nos da la cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. O sea, acá, en lo que estamos haciendo, todavía no aplicamos ningún límite de nada. Estamos haciendo una cuenta literal. Entonces, cuando vos querés hacer una cuenta literal, cuando vos reemplaces a la x por 2, no te va a dar. Entonces, por eso el dominio de la función son todos los números reales menos el 2. ¿Sí? Bien. Y la asíntota vertical. Bien, lo que estaba diciendo cuando se estaba cortando era que esa asíntota vertical va a ser nuestro x igual 2. ¿Sí? Porque en ese punto nosotros nos vamos a, cuando nos acerquemos al 2, el número va a ser cada vez más grande. Igual eso lo vamos a ver cuando la dibujemos la función en el GeoGebra. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer hacer en este ejercicio? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Bueno, el ejercicio lo que nos pide es el dominio, que ya lo sacamos, y el conjunto de ceros, que lo vamos a hacer ahora. ¿Sí? El conjunto de ceros de la función, ¿cómo se calculaba el conjunto de ceros? ¿Se acuerdan?
Bueno, en el conjunto de ceros, por si no se acuerdan, teníamos que igualar toda la función a 0. Nosotros tenemos x más 1 sobre x menos 2 va a ser igual a 0. ¿Bien? Siempre el conjunto de ceros es igualar a 0 toda la fórmula. Y entonces vamos a despejar. X más 1 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasemos ese x menos 2 que está abajo multiplicando, 0 por cualquier cosa, ¿cuánto les da? 0. 0. O sea que x más 1 tiene que valer 0. ¿Sí? O sea que la x tiene que darnos menos 1. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Bueno, y ahora, después de que calculamos el dominio y el conjunto de ceros, nos pide que calculemos la positividad y negatividad. Entonces, ¿qué vamos a usar? El teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes hasta ahora ponían acá el menos 1, que era el 0 de la función. ¿Estamos? Ahora no van a poner solamente el menos 1. Van a poner el menos 1 y el valor que no forme parte del dominio de la función. O sea que yo acá tengo que agregar el 2. ¿Sí? O sea, hasta ahora ustedes lo que hacían era, en el teorema de Bolzano, ponían solamente los ceros de la función. Ahora van a poner los ceros de la función y aquellos valores que no formen parte del dominio de la función, que eso ya lo calcularon previamente. Entonces, con eso, ¿cuántos intervalos nos quedan? Nos quedan 3. Tenemos un intervalo del menos infinito al menos 1. Tenemos un intervalo entre el menos 1 y el 2. Y tenemos otro intervalo entre el 2 y el más infinito. Nosotros sabemos que si reemplazamos a la x por menos 1 en la función, nos da 0, porque justamente era un 0 de la función. Y si lo reemplazamos por 2, sabemos que nos va a dar que no se puede calcular, porque no forma parte del dominio de la función. ¿Sí? Y nuestra función era x más 1 sobre x menos 2. Una vez que ustedes tienen esto armado, tienen que aplicar el teorema. Reemplazamos a la x por un número que forme parte del intervalo. Entonces, entre el menos infinito y el menos 1, ¿qué número van a elegir, por ejemplo? ¿Menos 2? Menos 2, muy bien. Entonces, si yo reemplazo la x por menos 2, haría las cuentas. Menos 2 más 1 sobre menos 2 menos 2. Entonces, arriba me da menos 1 y abajo me da menos 4. O sea que la cuenta me da un cuarto positivo. ¿Bien? Vamos a reemplazar con otro número. Entre el menos 1 y el 2, por ejemplo, 0. el 0, muy bien. Entonces, si yo hago f en 0, vamos a tener 0 más 1 sobre 0 menos 2. La cuenta me da 1 sobre menos 2, o sea, menos un medio. Con lo cual acá es negativo. ¿Bien? Y entre el 2 y el más infinito, ¿qué vamos a elegir?
el 3, por ejemplo. Entonces vamos a hacer 3 más 1 sobre 3 menos 2. Esta cuenta me da 4 y esta cuenta me da 1. O sea que esta cuenta me da 4 positivo. ¿Sí? Entonces con esto yo voy a poder contestar que el conjunto de ceros es el menos 1. El conjunto de positividad está entre el menos infinito y el menos 1, unión del 2 al más infinito. Y el conjunto de negatividad está entre el menos 1 y el 2. ¿Estamos? Les doy 2 segunditos que copien y vamos a tratar de hacer en el GeoGebra esa misma representación para que puedan ver que el conjunto de ceros da menos 1 y que todo esto que vimos de positividad y negatividad nos da lo mismo en la gráfica. ¿Sí? Así que le doy 2 segunditos que copien y avanzamos. Profe, ¿Sí? una consulta. No entiendo bien el símbolo que está debajo del 2, que es como Significa no una E existen. tachada. Ah, Significa no no existe, existe. ok. Si yo reemplazo la X Gracias, profe. por 2, o sea, no lo puedo calcular, porque yo haría, fíjate, hacer cuenta matemática, no límites. Si yo hago la cuenta matemática, voy a tener 2 más 1 sobre 2 menos 2. Entonces yo haría 3 dividido 0. Entonces vos, como acá no trabajás con límites, estás haciendo una cuenta literal, si vos haces en la calculadora 3 dividido 0, te va a dar error. Bueno, el error en nuestro lenguaje significa no existe, no lo podemos calcular. Gracias, profe. No, de nada. Ahora, cuando hagamos límite, sí. Cuando hagamos límite al 2, ¿cuánto nos va a dar ese límite? A ver, Ángeles. Perdón, que ya justo me... ¿Infinito? Exacto, ahí va. Si trabajamos con un límite, nos va a dar infinito. Ahora, haciendo una cuenta literal, no nos da. Vamos a tratar de hacer ese gráfico en el GeoGebra para que se entienda lo que quisimos hacer. Así que denme un segundito que voy a intentar hacer GeoGebra. Stop share, nuevo, y acá. El ejercicio decía, vamos a borrar todo. El ejercicio decía x más 1 dividido x menos 2 era, ¿verdad? Sí. No, no. Ahí vamos. Entonces, lo primero que hacemos es buscar el cero de la función. Fíjate que el cero de la función está acá, donde choca el eje x. La raíz de la función es el menos 1, ¿sí? Y nosotros dijimos que entre el menos infinito de la x, ¿sí? que es viniendo desde la izquierda, hasta que llegamos al menos 1, es positividad. ¿Por qué? Porque estamos arriba del eje x en nuestra curva, ¿sí? Y también dijimos que eso da positivo a la derecha del 2. Fíjate que acá tenemos el 2, ¿sí? A la derecha del 2, todo el gráfico está arriba del eje x, ¿sí? Y entre el menos 1 y el 2 de la x,
toda nuestra gráfica está debajo del eje X, ¿sí? Bien, entonces vieron cómo la representación gráfica se corresponde con todo con lo que calculamos. ¿Estamos? ¿Se entiende un poco la idea? Sí. Bueno, vamos a hacer otro, por ejemplo, ahora sí vamos al A, vamos a hacer uno más fácil como el A. Pero quería que vieran, esto es lo peor que les puede pasar en una función homográfica, que tengan un 0 en la función y que tengan que poner el número que no forma parte del dominio. Vamos a hacer ahora sí el 9A. En el 9A tenemos una función f de x que es igual a 1 sobre x. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que calculamos es el dominio. El dominio es todo que el denominador no pueda valer 0, porque nosotros sabemos que no podemos dividir por 0. Entonces el dominio van a ser todos los números reales menos el 0. ¿Sí? Bien, vamos a calcular los ceros o raíces de la función. Para hacer eso igualábamos toda la fórmula a 0. O sea que 1 sobre x debiera ser 0. ¿Sí? Si despejamos, vamos a tener que 1 es igual a 0 por x. Y 0 por x es 0. Y se dan cuenta que acá no lo podemos resolver. Porque 1 es igual a 0. O sea, esto no se puede resolver. Eso lo que quiere decir es que nuestra función no tiene ningún 0. O sea, nuestra función no va a chocar al eje X. No la va a cruzar. ¿Está? Una vez que tenemos eso, podemos aplicar el teorema de Bolzano. Entonces vamos a aplicar el teorema de Bolzano para ver la positividad y negatividad. ¿Y qué pasa? Nosotros dijimos que en el teorema de Bolzano íbamos a agregar los ceros de la función y los números que no formen parte del dominio. Acá, como no hay ceros en la función, no ponemos ceros de la función, porque no hay. ¿Sí? Pero sí tenemos el cero que no forma parte del dominio de la función. Ese lo tenemos que agregar. ¿Está? Y con eso nos quedan dos intervalos, del menos infinito al 0 y del 0 al más infinito. Y nuestra función era 1 sobre x. Entonces, cuando la x vale 0, no forma parte del dominio de la función. O sea, no existe matemáticamente la cuenta. ¿Sí? Ahora, si tenemos que buscar un número entre menos infinito y 0, por ejemplo, el menos 1. Entonces yo haría 1 dividido a menos 1. Y esa cuenta me da menos 1, o sea, negativo. Y entre el 0 y el más infinito puedo elegir el 1. O sea que yo haría 1 dividido 1 y me da 1 positivo. Entonces, es positivo. Entonces, con esto nosotros podemos decir que el conjunto de ceros es conjunto vacío.
que el conjunto de positividad está entre el 0 y el más infinito, y el conjunto de negatividad está entre el menos infinito y el 0. ¿Está? Vamos a tratar de hacer esa representación gráfica acá. Vamos a borrar. Si nosotros hacemos 1 dividido x, fíjense, no, a medida que la x va siendo cada vez más chica, me acerco al 0 pero no lo toco. Y acá lo mismo, a medida que la x va siendo cada vez más grande, la y se acerca a 0 pero no lo toca. Por eso no hay un 0 en la función. O sea, el 0 sería nuestra asíntota horizontal, es un número que se acerca pero que no lo toca. ¿Estamos? Después, Sí, profe. podemos ver que del 0 para la derecha, toda nuestra curva está arriba del eje X, ¿sí? Y del menos infinito hasta que llegamos al 0 de la X, toda nuestra curva está por debajo del eje X. Entonces, con esto decimos que el conjunto de positividad está entre el 0 y el más infinito, y el conjunto de negatividad está entre el menos infinito y el 0, ¿sí? ¿Se entiende un poco cómo funciona la idea del ejercicio 9? El 9 lo pueden hacer ustedes los que restan del 9, ¿sí? Y nos vamos a ir al ejercicio 10. Porque los que restan del 9 son iguales, ¿sí? El ejercicio 10 dice así: hallar el valor de A que pertenece a los números reales para que la función sea A por X más 2 sobre 2X menos 3 y que tengamos una asíntota horizontal en I igual 5. O sea, nos piden que averigüemos el valor de la A. ¿Sí? Entonces lo que pensemos es, ¿cómo calculábamos una asíntota horizontal nosotros? Teníamos que hacer A dividido C, ¿sí? Así se calculaba la asíntota horizontal. Entonces, la A era el número que multiplicaba a la X del numerador, de la parte de arriba, o sea que es A. Y la C era el número que multiplicaba a la X del denominador, o sea sería 2. ¿Sí? Acá lo que me están diciendo es, ¿cuánto vale la A para que el resultado de esto me dé 5? O sea, yo sé que nuestra asíntota horizontal tiene que valer 5. Bueno, despejo. Entonces la A va a valer 5 por 2, que es 10. 10. Exacto. ¿Se entiende? Es bastante sencillo. Vamos al 11. En el 11 nos dice que hay una función f de x que es x más 2
sobre 2x menos b. Y nos dice que la asíntota vertical es 7. Entonces, nosotros sabemos eso, que tenemos una asíntota vertical en el 7. Nos pregunta cuánto vale la b para que la asíntota vertical sea 7. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que para calcular la asíntota vertical era menos d dividido c. Y la d era el término que no tenía x en el denominador. En nuestro ejercicio es menos b. Entonces voy a poner b positivo, ¿sí? Y la c es el número que multiplicaba la x, o sea, 2. Yo sé que entonces nuestra asíntota vertical tiene que ser 7. Es un poco lo mismo que antes. Lo que tienen que ver es que la d era el número que no tiene x, el término que no tiene x en el denominador. Como nosotros tenemos que es menos b, menos b sería b positivo, ¿sí? Y la c era el número que multiplicaba la x en el denominador, o sea, 2. Si la división me tiene que dar 7, b tiene que ser 7 por 2, o sea, 14. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, sí. Bien. Y vamos a hacer el 12, que es un chiquitín más complicado, donde nos dicen que tenemos una función f de x que es a por x más 4 sobre 4x menos b. Entonces lo que nos preguntan es, a y b pertenecen a los números reales, tal que la función a por x más 4 sobre 4x menos b tiene una asíntota en x igual 4, que esa sería nuestra asíntota vertical, x igual 4, y una asíntota horizontal en y igual 2. Entonces, bueno, vamos de nuevo. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Nosotros sabemos que la asíntota horizontal es a dividido c. Y la a era el número que multiplicaba a la x en la parte de arriba, y la c es el número que multiplicaba a la x en la parte de abajo. O sea, a dividido 4. Como esa es la asíntota horizontal, lo vamos a igualar a 2. O sea que a es igual a 2 por 4. O sea, la a va a valer 8. ¿Sí?
Y para calcular la asíntota vertical, lo hacíamos haciendo menos D sobre C. La D era el número que no tiene X en el denominador. O sea, si a mí me piden menos D, acá va a ser B positivo, porque acá dice menos B, se le cambia el signo. Sobre la C. La C es el número que estaba la X en el denominador, o sea, 4. Si a nosotros nos dicen que esa es la asíntota vertical, lo vamos a igualar a 4, porque 4 es la asíntota vertical. Y acá hacemos la cuenta. B va a ser igual a 4 por 4. O sea que la B nos va a dar 16. ¿Sí? O sea que la respuesta nuestra va a ser que la A vale 8 y que la B vale 16. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial, buenísimo. Chicos, no sé qué duda tienen, pero vamos a hacer, porque les voy a repasar, porque nosotros es como que deberíamos terminar acá, pero les voy a decir qué ejercicios deberían poder hacer y cuáles no. ¿Sí? Porque acá no es que pueden hacer todos hasta un determinado ejercicio. Yo les voy a ir cantando. Así toman nota, igual lo van a ver cuando esté grabado. Práctica 3, límites. El ejercicio 1 lo pueden hacer entero. El 2 solamente del A al F, el resto no. ¿Sí? El ejercicio 3 solamente el A. Ok. El 4 lo pueden hacer entero. El 5 no pueden hacer del I en adelante. O sea, pueden hacer, el 5 pueden hacer A, B, C, D, E, F, G y H. Lo que no pueden hacer de ese punto es el I, el F, el J, perdón, el I, J, K, L, M, N, no. Del I al N, no. El 6 solamente van a poder hacer el 6A, que fue el que hicimos en clase. El 7 solamente el A y el B. Del ejercicio 8 solamente el A. El 9 lo pueden hacer entero. Y el 10, el 11 y el 12, esos se pueden hacer. ¿Estamos? Bueno, ahí les dije cuáles son los que podrían hacer hasta lo que vimos hoy. ¿Sí? Profe, Sí. justo se me cortó. ¿El 8 podemos hacer todo o solo el A? ¿Para qué vuelvo? El 8, solo el A. Hasta ahora, cuando veamos la clase que viene, yo no voy a volver por ahí al ejercicio 8, pero digo, con lo que veamos lo van a poder hacer. Pero por ahora el 8A solamente. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Después el 9, bueno, los que dije. El 9 era todo entero. El 10, el 11 y el 12, sí. Y hasta ahí llegan. ¿Sí? Bien. Chicos, no sé si hay alguna duda, alguna consulta más.
Bueno, si no tienen dudas, chicos, nos vemos el viernes. Yo voy a tratar de subir el video lo más pronto que se pueda, así lo van repasando, porque sé que es algo complejo esto, ¿sí? Bueno, profe, Bueno, nos vemos, Ok. chicos. Hasta el viernes. Nos nos vemos. vemos, Dale, profe. profe, cuídase. No, profe, Igualmente. hasta luego.